en la oración de la mañana el Santo Rosario, muy bonito. Las diferentes misterios, las paradas en el ambiente, en comunidad y en salida. Vamos a rezar ahora también la oración del Congreso, pero también colocando de manera especial, saben que ayer en Maine hubo una situación muy lamentable de un asalto, un asesino en serie. Hay aproximadamente 25 muertos y se espera que quizás se proyectan que sean más. Una situación muy lamentable, una tragedia. Así que simplemente para que ahora en esta oración de la mañana, pues también poder colocar en nuestra oración, en nuestras intenciones, estas personas, rezar por su alma, por todas las familias. Y así como nos unimos en el Santo Rosario cuando rezamos por los continentes, pues esto es también una muestra concreta de situaciones en nuestro continente americano que también queremos rezar, unirnos en oración. La oración está en el folleto que ustedes tienen, también está en esta impresa y la podemos rezar todos, cada cual en su idioma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, que revelaste en tu Hijo la buena nueva, anunciada en estas tierras de América por tantos misioneros con palabras y con obras. Ayúdanos a redescubrir nuestra vocación de bautizados para dar un nuevo impulso a nuestra acción misionera, proclamando como ellos la alegría del Evangelio. Oh Dios, que derramas tu Espíritu Santo para renovar la faz de la tierra, lastimada por la injusticia y el sufrimiento, danos fortaleza para caminar como pueblo de Dios hacia el próximo Congreso Misionero Americano, testimoniando juntos el amor que vence al mundo. Oh Dios y Padre nuestro, que escogiste a María como modelo de evangelización para ofrecer a Cristo a toda la humanidad, haz que imitando su ejemplo de entrega y sostenidos por su cuidado maternal y providente, seamos siempre tus discípulos misioneros hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuvimos un recorrido ayer, aparte de hermoso, profundo, de reflexión, dirigido con el tema del Espíritu Santo y la apertura misionera de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Luego tuvimos el testimonio misionero, el Padre Ali nos compartía sobre esa experiencia de inculturación y de transición y de esta nueva realidad en Canadá, que también nos iluminó. Luego la experiencia misionera de las Antillas, esa realidad diversa, multicultural, pero en una sola fe en el Caribe. Luego en la tarde tuvimos la oportunidad de disfrutar el foro, una pequeña pero profunda iluminación sobre el sentir y el parecer de los pastores evangelizadores con espíritu al servicio de los nuevos confines de la Iglesia Universal. Inmediatamente fuimos a los trabajos en grupos, que algunos se quedaron con la sensación de querer seguir profundizando y compartiendo. Y luego el conversatorio, para poner en común esos diálogos. Luego rezamos, hemos indicado desde el principio que hemos querido en este simposio también tener momentos celebrativos fuertes de oración, de encontrarnos como iglesia del continente para rezar juntos. Momento de la hora santa, rezando por los misioneros, las misioneras de todos los continentes, rezando por la misión. Ahora en la mañana el rezo del Santo Rosario y nos disponemos a dar un pasito más
y particularmente una aproximación teológica con el tema La Iglesia Particular, impulsada por el Espíritu hasta los confines de la tierra, su responsabilidad misionera, y para ello nos acompañará en la mañana de hoy Monseñor Raúl Bior, obispo de La Guaira, Venezuela, un gran amigo y colaborador del Congreso Americano Misionero, que recibimos con un fuerte aplauso. Monseñor Raúl Bior. Está preparándose por ahí, ya viene por ahí, se nos integra. Ya él desarrollará un poco más, pero sabemos que en el día de ayer fue una aproximación bíblica, hoy ya es una aproximación más teológica y tiene como particularidad esa iglesia precisamente particular. Cuando hablamos de los objetivos del Congreso, se ha querido también que se pueda impulsar desde las iglesias particulares. Uno de los grandes retos que se tiene es que, y después del Congreso, ¿qué va a pasar con todo esto? Con toda esta reflexión que se está suscitando. Y hemos en el diálogo encontrado un punto en común, y es las iglesias particulares y esa responsabilidad que tienen de acompañar, promover y seguir animando su responsabilidad misionera. Y ahora sí, le damos otro fuerte aplauso. Tenemos con nosotros a Monseñor Raúl Bior. Bienvenido, Monseñor. Voy a ponerle aquí el teléfono para saber cuánto llevo. Voy a poner aquí el cronómetro para que... Cronómetro, ¿ok? Cronómetro, adelante. Bien. ¿Quién pasa allá? Bien, buenos días. Agradezco a los organizadores el haberme invitado para compartir con ustedes este tema, que también es el tema del Quinto Congreso Misionero de Brasil. La iglesia local, impulsada por el Espíritu Santo hasta los confines de la tierra, su responsabilidad misionera. Entonces, ese es el tema que me colocaron. La iglesia local, impulsada por el Espíritu hasta los confines de la tierra. Adelante. El título ya me sugiere tratar en 4 partes, cambiando un poco el orden. Y eso van a ser las 4 partes. La primera, me permito tachar el adjetivo particular y preferir, junto con Brasil, la iglesia local. Bajo el impulso del Espíritu Santo, la responsabilidad misionera hasta los confines de la tierra. Adelante. El primer punto, a su vez, lo voy a tocar en estos subpuntos. La relación entre la iglesia universal y la particular, el por qué preferir la expresión iglesia local, cuáles son sus elementos constitutivos, por qué es una iglesia con rostro propio, por qué es en un lugar y que realmente es el sujeto primero de la misión. Iglesia universal e iglesia particular. Me pidieron los organizadores que hiciera una aproximación teológica porque ayer fue la bíblica. No voy a profundizar aquí el debate teológico que se dio entre los años 90 entre los que defendían la expresión o la prioridad de la iglesia universal y la iglesia particular. Un gran debate teológico que tuvo 2 paladines importantes, el cardenal Ratzinger, que insistía sobre el primado ontológico de la iglesia universal sobre la iglesia particular. Y el cardenal Casper, que decía, basado en Delibac, que la iglesia no puede basarse en abstracciones, porque los hombres son concretos, y que Dios no ama abstracciones vacías, sino hombres concretos de carne y hueso. Y por lo tanto pedía situarse en una perspectiva bíblica e histórica,
donde en el Nuevo Testamento encontramos la centralidad de las iglesias locales dirigidas por sus obispos, en comunión entre ellos. Iglesias locales en comunión entre sí. Mientras que en el Oriente se fortaleció una eclesiología de las iglesias locales, en Occidente, especialmente en el segundo milenio, se ha fortalecido una concepción universalista de la iglesia, que nos ha llevado a creer que toda autoridad de la iglesia debe derivarse de la del Papa. Una tendencia que se impuso en contraste con el conciliarismo, la reforma, el absolutismo estatal moderno, el galicanismo, el josefinismo, y finalmente llegó en el Vaticano I con la proclamación del primado del Papa, llegó entonces a privar más esta concepción de la iglesia universal sobre las iglesias particulares. Natalia. El Concilio Vaticano II partió de esta perspectiva indudablemente universalista, sobre todo en los esquemas previos. Pero también es verdad que intentó realzar el antiguo concepto de la iglesia del primer milenio a través de la iglesia local, de la sacramentalidad del episcopado y de la colegialidad de los obispos. Hay que decir, porque no podemos forzar los textos, que en el Vaticano II no estaba previsto tratar el tema de la iglesia local. Sin embargo, se tocó tangencialmente, en oblicuo, en la necesidad de integrar otros temas como la relación entre Eucaristía y iglesia, la teología de la misión, la doctrina del episcopado. Por eso que aunque el Vaticano II no llegó a una profundización exhaustiva y sistemática del tema de la iglesia local, sin embargo, la progresiva elaboración de la Lumen Gentium 23 y 26 permite una recolocación de la perspectiva. De manera que podemos decir que no solo se puede tratar el tema de la iglesia local, sino que se puede iniciar a pensar una eclesiología desde la iglesia local. Entonces, el Vaticano II no parte de la comprensión de la iglesia local, pero procede hacia ella. Adelante. Lumen Gentium 23 ofrece una descripción inicial de los elementos que cualifican a una iglesia particular, que se desarrollarán mejor en el Christus Dominus 11. Comunidad de creyentes, presidida por el obispo, que se constituye en torno al evangelio anunciado en la Eucaristía en un contexto cultural, lingüístico y social específico. Todos los elementos muestran y ponen a la iglesia local en relación con las otras iglesias, con la iglesia universal. De manera que se llegó a lo que muchos teólogos piensan que es la formulación eclesiológica más importante del concilio sobre las iglesias particulares, cuando se dice en las cuales y desde las cuales existe la una y única iglesia católica. Entonces, en temas más sencillos podemos decir, una iglesia local no es una provincia o un departamento de la iglesia universal. Es más bien la iglesia en ese lugar. El obispo no es un delegado del Papa, sino un representante de Jesucristo en su iglesia, con una responsabilidad propia, fundada sacramentalmente, con una potestad sagrada, ordinaria e inmediata para dirigir su diócesis. Adelante. Ninguna iglesia local es principio para sí mismo. Ninguna puede pretender erigirse en forma autárquica, porque una iglesia local es verdadera iglesia, pero no es toda la iglesia. Por eso que la Lumen Gentium habla de que la iglesia local es una porción, no una parte del pueblo de Dios, porque mantiene las cualidades y propiedades de la iglesia universal. Este tema lo voy a tocar un poco después. La iglesia universal no es una diócesis de dimensión mundial, no es tampoco una confederación de iglesias particulares. Entre la iglesia local y la iglesia universal hay una compleja relación que podría describirse en los mismos términos de Ratzinger como perijoresis o como una mutua inclusión. Sin embargo, hay que decir que después del Vaticano II, esa doctrina sobre la iglesia particular, como la prefiere llamar el Vaticano II, se fue debilitando y el resultado fue un excesivo centralismo en la curia romana, con un consecuente desdibujamiento de las iglesias locales,
a perjuicio de la Iglesia Universal. Este fue el panorama que encontró el Papa Francisco, y en el cual propone una conversión de la Iglesia, del papado, del romano pontífice, y un desarrollo de la teología de las iglesias locales. Concluyendo este punto, podemos decir que ese debate entre la Iglesia Universal y la Iglesia local, que ayudó mucho, y por eso es bueno que en la Iglesia haya debate, que haya discusión, y también en estos simposios, porque hay ideas nuevas, podríamos concluir que ese debate nos permite afirmar que la idea de pensar una eclesiología desde la iglesia local es un punto imprescindible para la autodefinición eclesial. Un segundo punto es que, ¿de qué hablamos? ¿Iglesia particular o iglesia local? Los organizadores del Congreso me pidieron la iglesia particular, que es la expresión canónica, es la profesión teológica. Yo con los de Manaus prefiero llamar iglesia local. La expresión iglesia particular que usa el concilio y el Código de Derecho Canónico tiene la ventaja de distinguirse de la iglesia universal. Pero resulta que en esta contraposición hay una ambigüedad. Porque la iglesia particular no es una parte, dijimos antes, de la iglesia universal. No es una especie de subdivisión administrativa, sino una presencia de todo el misterio de la iglesia en un lugar determinado. De aquí que sea ambigua. La expresión iglesia local, en cambio, destaca en primer lugar el rostro propio que caracteriza a cada iglesia en virtud de la encarnación y de la asunción de elementos sociales, culturales, geográficos, históricos de un pueblo determinado. Algunos teólogos, pero sobre todo canonistas, dicen que esta expresión le da mucha importancia al criterio territorial sobre el teológico. Y es un peligro. Pero en realidad lo que yo creo que lo subyacente es que detrás de los que prefieren la particular hay una concepción que le da más importancia a la iglesia universal sobre la iglesia local. Y donde en la práctica las diócesis se consideran partes de un todo, y a los obispos como meros delegados o representantes del Papa y no de Jesucristo. Esto es un esquema deductivista, de arriba a abajo, que disuelve las legítimas diferencias en una uniformidad universalizante. La expresión, el vocablo diócesis, tiene la ventaja de ser más preciso, pues se refiere únicamente a la iglesia particular o local presidida por un obispo. Sin embargo, tiene poco éxito entre los teólogos por el hecho de que designa más bien una división administrativa, jurídica. Por eso muchos prefieren hablar de iglesia diocesana. Pero cuando se habla de diócesis surgen, no, pero hay otras equiparadas a las diócesis, que son prelaturas, prefecturas, vicariatos apostólicos, ordinariatos personales, abadías territoriales, y por otro lado, los arzobispados, las provincias metropolitanas. Y es verdad que iglesia local no son solamente las diócesis, porque una iglesia local, también a nivel local podemos decir de una parroquia, es la iglesia en ese lugar, o de una comunidad. Entonces, ninguna expresión lingüística es totalmente válida y expresa todo lo que se quiera decir. También la iglesia de Roma es una iglesia particular, y donde el Papa, hay un vicario del Papa, pero el Papa es vicario de Cristo, pero todos los obispos son vicarios también de Cristo, y también son vicarios pues todos los que ejercen un ministerio, que hacen las veces de. Entonces, hay toda una discusión, no voy a entrar aquí, pero sí digo, yo prefiero optar con mis hermanos de Manaus como por la expresión, y me voy a referir a ellos como una iglesia en un lugar, una iglesia local. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esta iglesia local? Ante todo hay que decir que se trata de la única iglesia de Cristo, que actúa y se convierte en la manifestación de un grupo de creyentes que viven en un lugar y en un tiempo determinado. La iglesia diocesana no es una iglesia entre otras, ni parte de la iglesia, sino la iglesia en su realidad única e indivisible, que actúa y se manifiesta de formas distintas. Iglesia doméstica en la familia, la primera iglesia. Iglesia parroquial, es una iglesia local. Comunidad de oración, comunidad de misión, de educación, de asistencia social, de promoción humana.
En todas estas manifestaciones es la única iglesia que se hace presente, que tiene una experiencia palpable. Pero entre todas esas es la iglesia local, la iglesia diocesana, la que nos permite a nosotros decir que es el sujeto de la misión. Adelante. Adelante otra. El decreto Christus Domino del Vaticano II ofrece la siguiente definición teológica de la iglesia local. Y es interesante que no se encuentra en la Constitución sobre la iglesia, sino en el decreto sobre los obispos. ¿Por qué? Bueno, porque fue tocado tangencialmente este tema, pero es probablemente la mejor definición de lo que es una iglesia local. La diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la paciente con la colaboración de su presbiterio. Así, unida a un pastor que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular. En ella está verdaderamente presente y actúa la iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Adelante. Los elementos constitutivos, por lo tanto, están ahí, en esta definición muy linda. Interesante que se parte del pueblo de Dios. Es una porción del pueblo de Dios. La diócesis es ante todo una comunidad de creyentes constituida por la palabra y los sacramentos, donde la fe es recibida, anunciada, compartida, transmitida. Es el Espíritu Santo el elemento principal y decisivo que constituye la iglesia local, a través del anuncio del Evangelio, de la celebración de la Eucaristía, y el obispo y el presbiterio tienen una responsabilidad en la iglesia local. El obispo no es el gobernante, el gerente administrativo, sino el garante de la apostolicidad de la fe transmitida, vivida y celebrada. El pastor, que traduce visiblemente la solicitud del único pastor y lo hace en comunión con un clero, habla aquí de los presbíteros. Pudiéramos decir que esto para 1965 fue bastante buena. Creo que lo del pueblo de Dios, donde están los laicos que están primero al inicio, podría pues desarrollarse más. Pero bueno, es una evolución que tenemos que seguir adelante. Un cuarto punto es que la iglesia local es una iglesia con un rostro propio. Es la realización de la iglesia en ese lugar concreto. Esto significa que el lugar ciertamente no es el elemento decisivo de la iglesia, pero sin embargo la iglesia siempre es un acontecimiento de salvación para personas que viven en una comunidad determinada. El lugar no es simplemente un sitio geográfico, es sobre todo un contexto social, una experiencia de vida, donde cada uno de nosotros expresa su fe. Por eso la iglesia para evangelizar no tiene otro camino sino el de Jesucristo, la encarnación. Encarnarse en un lugar, en una cultura, aprender un lenguaje, compartir unas tradiciones desde un mundo de vida. Y así fue como hizo Jesús posible la revelación de Dios. El lugar, por lo tanto, no es un simple factor externo y circunstancial, sin incidencia en la realización de la diócesis, sino que afecta a su propio ser. De lo contrario, estaríamos en un espiritualismo muy contrario a la encarnación y a la lógica de los sacramentos. Recordemos a Irineo, lo que no se asume, no se redime. Y es importante asumir esta prioridad de la iglesia local, porque al final lo universal será siempre la generalización de una experiencia particular. Esta es la forma universal de la liturgia, esta es la forma universal de la teología. Probablemente una teología, una liturgia que se extiende y se aplica a todo lo demás. Hay una generalización. Donde tenemos el peligro de que la iglesia o la diócesis de Roma sea el modelo de todas las diócesis que deben reproducir su comprensión, su organización y su liturgia. En una pastoral de clonación. Ayer tuve posibilidad de visitar las grandes basílicas aquí en Montreal, muy lindas. Me gustó mucho la basílica que ya hemos visto, de Notre Dame, la iglesia de Bon Secours, la basílica de San Patrick. Pero cuando llegué a la catedral, me encontré la reproducción del Vaticano. Así como hay un Vaticano también en África.
Eso es una imagen que muchas veces, si partimos de la Iglesia Universal, pensemos que nuestra diócesis será más perfecta cuanto más se parezca, inclusive físicamente, a la Iglesia de Roma. La radicación en un lugar y en sus peculiaridades hace que cada iglesia sea distinta a las demás, así como las personas, ni siquiera los gemelos son iguales. Cada iglesia local tiene que ser distinta. Si una diócesis es igual a la de otra, quiere decir que todavía no ha cumplido su tarea de encarnarse y de engendrar una iglesia desde su propio lugar. Porque también así somos las personas. Por supuesto que no se trata de asumir todo así nomás, sino que es necesaria una purificación, una asunción, pero el proceso de inculturación del evangelio debe llegar a engendrar iglesias locales con rostro propio. Dicho todo esto, ahora voy a decir algo más grave yo. La iglesia local es el sujeto primero de la misión. Queridos hermanos directores de la OMP, yo cada vez que escucho esto, pienso que hay una falacia en el adjetivo de pontificio. ¿Por qué? Porque si las obras son pontificias, entonces la responsabilidad primera y única pareciera que es la del romano pontífice. Y que ustedes, los directores nacionales, aparecen como representantes de una obra pontificia, es decir, del Papa, casi que nuncios papales para las misiones. O elemosinieri pontifici, limosneros del Papa, que en nombre del Papa tienen que llevar adelante una tarea en las diócesis. Y lo mismo pasa con los directores diocesanos de OMP. Estoy seguro, mis queridos hermanos, que ustedes no lo creen así objetivamente, ni se creen así ustedes que son los nuncios aquí en cada uno de sus países. Bueno, no sé, puede ser, pero creo que ninguno se cree que es el nuncio del Papa para las misiones. Sin embargo, detrás de esto hay un problema lingüístico que esconde también una mentalidad que es más frecuente de la que se pudiera pensar. Es verdad que las obras misioneras pontificias fueron fundadas por 2 mujeres, por un misionero en Japón, por un obispo, y que solo después fueron asumidas por el Papa. Es verdad que durante ese tema, es verdad que durante ese siglo XIX se pensaba que si eran asumidos por el Papa eran más importantes. Es verdad que hay también, el padre Estevao pues lo expresa muy bien en su libro, que en ese momento de independencia de las colonias, entonces dice, ya no es la ruptura con el patronato real, ya no es el Estado el que tiene que, a que le confiamos las misiones, sino que lo asume el Papa. Es verdad todo eso. Es verdad todo eso. Pero sin embargo, esa mentalidad nos hace daño. Porque si ustedes son obras misioneras pontificias, también en las diócesis, son la responsabilidad del Papa, no de los obispos, no de la iglesia local, no de los bautizados. No entro en esto, en el tema que van a recibir más extenso, pues se explica un poquito más todo este proceso histórico de maridaje entre la iglesia y sobre todo las coronas españolas y portuguesas para nuestra América Latina, después todo el confiarle a partir de la Maximum Illud a las congregaciones y órdenes religiosas la creación de vicariatos y apostolados. Pero en todo caso, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema. Uno pudiera preguntarse directamente de quién es la responsabilidad misionera, del Papa y de la Curia Romana, antes de la propaganda fide y ahora de la evangelización de los pueblos. ¿No habría que pasar de directores diocesanos de OMP a directores de obras misionales diocesanas y no pontificias? Me lo pregunto. En Venezuela teníamos 4 vicariatos, 3 de ellos llevados por los capuchinos, que hicieron una tarea bellísima, ya no podían seguir con los 3, uno de ellos lo entregaron. ¿A quién se lo entregamos? Ninguna congregación lo puede recibir. ¿A quién se lo entregamos? Es el Papa, es un vicariato apostólico. Bueno, después de muchas cosas lo ha asumido una diócesis, pero ese debate todavía cuesta, porque pareciera que la responsabilidad de los vicariatos, prefecturas apostólicas y de las misiones es del Papa. Creo que hay una mentalidad ahí, más allá de la terminología, hay una mentalidad que sí es la que quiero cuestionar. Sin embargo, también yo creo que hay una gran potencialidad de que las obras misionales sean pontificias. Porque expresa
la comunión de las iglesias y la colegialidad episcopal son expresión de esa universalidad de la iglesia, fundadas en la Missio Dei, en una misión de Dios, fundadas por una misión y para una misión. Creo que eso nos hace recordar que ninguna iglesia se puede cerrar autorreferencialmente mirándose el ombligo, sino que siempre tiene que tener esa conciencia misionera que la hace crecer. Ese carácter pontificio es, por lo tanto, una llamada a salir de los círculos y entrar en la riqueza de la comunión con todas las iglesias, culturas y sociedades. Adelante. Por lo tanto, si la responsabilidad misionera no está solo en el Papa, ¿en dónde está? No está en la Iglesia Universal, sino habiendo afirmado la prioridad de las iglesias locales, la responsabilidad misionera está en las diócesis. En las diócesis. Sin embargo, en la conversión de mentalidades hay algunas ideas que nos hacen daño. Ante todo, una eclesiología desbalanceada que punta sobre la Iglesia Universal. Ya eso lo dije. Pareciera que en la obra misionera, lo que se llamó en el Adyentes, la plantación, la fundación de nuevas iglesias en territorios donde Cristo no era conocido. Responsabilidad del Papa, que confía ahora al dicasterio de la evangelización. Entonces, en la Predicata Evangelio se colocan, se asignan pues todas sus potencialidades. Pero el pensar en esa eclesiología desbalanceada nos hace eludir la responsabilidad. Eso no es de nosotros. La misión será para los vicariatos apostólicos que tienen indígenas, para los que están en África, en Asia, y nosotros en la propia diócesis, no, la responsabilidad es una obra pontificia. Segundo, nos hace mucho daño en América Latina y el Caribe el pensarnos todavía la iglesia como institución y no como comunión misionera. La disminución del ardor misionero en muchas partes tiene que ver en la práctica con una visión eclesiológica donde la iglesia se comprende como institución, como un sistema ya establecido y no como una comunión misionera o una misión en comunión. En el inicio de nuestros pueblos encontramos un fuerte impulso misionero que llevó a ir a territorios lejanos para llevar el evangelio, con un fuerte componente soteriológico, que en el lenguaje del tiempo se decía salvar almas para Dios. Una maravillosa historia de compromiso con pueblos indígenas y afroamericanos en la tarea de promoción y de evangelización, más allá pues de todos los abusos que se hayan podido cometer. Sin embargo, en la medida que se fue fortaleciendo la fe, el impulso misionero se redujo y en muchos lugares ha desaparecido. Ha dejado lugar a diócesis muy organizadas, desde las catedrales y curias episcopales, que privilegian más la conservación de la fe y la administración de los asuntos eclesiales. Nos centramos en la pastoral. La misión desapareció para dar lugar a la pastoral ordinaria. Desapareció la salida misionera. Aparecida nos llamó la atención sobre este punto. Nos hemos instalado en un sistema establecido. Desde ahí proponemos una pastoral templocéntrica, centrada en el templo, la organización interna, los sacramentos. Miramos más hacia adentro el cuidado pastoral y no al anuncio a los que todavía no se han encontrado con Cristo. Nos encontramos con comunidades cerradas sobre sí mismos, que favorecen más su organización y fortalecimiento interno y no tanto el anuncio del evangelio desde un espíritu misionero. Voy a ilustrarlo con 3 metáforas que el padre Estevao Rasquietti, gran amigo y colega, utiliza. El pastor, el sembrador, el pescador. Nuestras diócesis en América Latina privilegian la acción del pastor, que cuida del rebaño ya establecido, que se siente seguro porque más o menos conoce las ovejas y a veces sale a buscar las 99 que se les perdieron. Es al revés, no la parábola. Sin embargo, el sembrador y el pescador tienen más riesgos. El sembrador debe esparcir la semilla en diferentes terrenos con la esperanza de encontrar un terreno fértil donde germine la semilla. Más difícil aún la tiene el pescador, que tiene que adentrarse en mares peligrosos con el peligro de perder su propia vida. Yo vivo en una diócesis del Caribe y me toca acompañar cada año, son muchos los pescadores que se pierden. Algunos regresan y muchos no regresan, porque además del mar tienen los piratas que le roban los motores y la gasolina.
¿Y sabes lo que significa? Tengo una parroquia donde tengo que enviar un sacerdote que tiene que ir 8 horas por el océano, completamente, 8 horas en una lanchita. El pastor se siente más seguro en su corral. Hacemos pastoral. El sembrador y el pescador tienen más riesgos. Los que quieran comprender bien esto, porque yo no lo he sabido explicar y muchas otras cosas que dice muy bonitas, compren el libro del padre Estebao Raschietti. La página 510 a la 516. El tercer tema, la clericalización de la misión. Bueno, es un tema que no hay que decir mucho porque el Papa Francisco todos los días nos lo repite, ¿verdad? Pero todavía tenemos la idea de que la misión es cuestión de curas y monjas, para decirlo coloquialmente. Nos olvidamos que en la historia de nuestras Américas fueron primero los laicos los que trajeron la fe y después vinieron los frailes. Y los últimos que llegaron fuimos los obispos. Más aún, la corona española puso una ley que los obispos para la América tenían que venir a ordenarse a América, porque algunos pillos se ordenaban en España y en Portugal y no venían, se quedaban con las prebendas. Entonces, después de echarse el viajecito para acá, ya se quedaban aquí. Pero los primeros que llegaron fueron los laicos, hombres y mujeres. Cada vez es verdad que hay más laicos que comparten la espiritualidad y carismas misioneros de las congregaciones religiosas, movimientos apostolados laicales, que animan los grupos de la infancia misionera, adolescentes y jóvenes misioneros, de relevo misionero. Sin embargo, persiste la mentalidad consolidada que la misión allente es responsabilidad del clero y de la vida consagrada. Un ejemplo, ¿cuántos directores de OMP son laicos y laicas? No quiero contar. Termino. Cada iglesia local debe ser el centro de la animación misionera. Tal vez habría que cambiar el lenguaje. Y no digo a nivel nacional porque ustedes tienen un nombramiento pontificio, ¿verdad? Y tienen una misión pontificia que nos recuerda ir más allá. Pero al menos los de la diócesis. A mí me gustaría más y lo entenderían mejor que mi director de OMP fuese un director de obras misionales diocesanas. ¿Por qué? Porque las iglesias locales estamos en relación intrínseca con el Santo Padre, pero ninguna diócesis se llama, que yo sepa, diócesis pontificia. Y ningún obispo de Puerto Rico, no sé Eusebio, si allá hay obispos pontificios. Creo que no. Somos obispos, ¿no? No somos obispos pontificios. Y somos diócesis, y no somos pontificios, pero funcionamos. Bueno, perdonen ustedes. Adelante. Todo esto se va a lograr solo bajo el impulso del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que es el único que nos hace siempre protagonista de la misión. Pues el primer tema, adelante. No podemos encerrar ni detener al Espíritu. No se le puede encerrar en una jaula. Ya este es un tema clásico. Ayer también fue adelante, Natalia. Ayer adelante fue tocado el tema del olvido del Espíritu Santo y de la progresiva recuperación gracias a las iglesias orientales y pentecostales, tanto católicas como protestantes. También en América Latina emerge ya la neumatología, que enriquece la teología y la espiritualidad. En América Latina muchas veces, en la teología de la liberación, el tema del espíritu no lo quisimos tratar mucho. Nos centramos en el Jesús histórico, en su praxis de liberación. Ha sido mérito de algunos, entre ellos Víctor Codina, recientemente fallecido, esta neumatología latinoamericana. Que bueno, nos hace descubrir que el Espíritu Santo es realmente el protagonista de la misión. Pero todavía cuesta que en los seminarios haya un tratado de neumatología. Lo vemos, no, eso se trata en Dios. Ay, ¿por qué la cristología la tocamos aparte? Bueno, una neumatología emergente nos hace ver que el Espíritu Santo es el principal protagonista de la misión, que nos precede, nos ilumina, nos espera, nos impulsa a nuevos caminos misioneros. Me gusta mucho la afirmación de un misionero en Corea que dice, me resisto a pensar que Dios haya llegado a mi país en el morral de un misionero occidental. Dios fue tan malo que se esperó tantos siglos y tantos milenios para llegar aquí. Dios podía caber en el morral, en la maletica del misionero occidental. Dios estaba ya aquí presente y había sembrado muchos valores. Y desde esa semilla
del Verbo, de esos regalos del Espíritu Santo es posible compartir. Ese tema lo desarrollé en el presimposio o simposio virtual, donde el padre Orlando, que siempre me hace trabajar, me dio el tema del intergentes y congéntivos, la diferencia entre adyentes e intergentes. No me repito, lo tienen ahí, lo pueden leer. Bueno, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo cada vez estoy más claro que el Espíritu Santo es el travieso de la Trinidad. No sé cómo se traduce travieso, por favor tradúzcanle travieso allá, ¿no? El biriquino, ¿cómo se diría en portugués? Un biriquino. ¿Ah? ¿Ah? No, danado no, danado no, más bien, pero más, en portugués, danado. Danado, no es danado, pero es travieso, es travieso. En inglés tampoco es una amenaza, no es Daniel de Menas, ¿no? Ok, es el travieso. ¿Por qué es el travieso? Primero, es travieso porque a través de él se superan las diferencias e identidades. A través de él, cada pueblo comprende la palabra de Dios en su propia lengua. Ayer nos lo dijeron, es el medio a través de. Es travieso porque como espíritu atraviesa la materialidad de las concreciones organizacionales, teológicas, ideológicas, y nos invitan siempre a proyectos nuevos. Atraviesa, estaban encerrados en el cenáculo y, ¿verdad? Cuando sale, atraviesa. Es travieso porque desbarata, deshace todos los planes personales y nos propone nuevos proyectos, como le pasó a María, a José y a todos nosotros. Nos cambió todos los planes. Cuando en la iglesia lo tenemos todo arreglado, todo a punto, aparece el Espíritu Santo que desordena, deshace, descompone. Y después de este desconcierto inicial, nos permite llegar a un nuevo orden que integra lo hasta entonces desconocido. Es travieso también porque es fuente de alegría, como lo fue en Pentecostés, permitiendo superar el dolor de la cruz en la resurrección. La alegría con un poco de picardía es uno de los principales dones del Espíritu Santo e indicadores de su presencia, una comunidad alegre, animada por el Espíritu. Recordemos que un santo triste es un triste santo. Es travieso también porque es la traversa que une al Padre y al Hijo en la Trinidad, en un mismo amor y en una misma misión. Es siempre también ese medio travieso del cual podemos relacionarse entre nosotros, casi como los tensores que hay entre las dos partes de nuestra iglesia. Es la traversa. Traversa también a veces es la calle que va y que une dos avenidas. Es travieso finalmente y principalmente porque anima la gran travesía misionera que une dos puntos de la tierra o de mar, permitiendo comunicación, comunión, cooperación misionera entre iglesias locales. Por eso, con el perdón del Espíritu Santo, preparando esto, a mí se me ocurrió esa idea, que el Espíritu Santo es el travieso de la Trinidad. Y siempre hace falta un travieso. Podríamos decir que el Espíritu Santo es fuerza, a la vez fuerza centrípeta y centrífuga. Principio de comunión y de misión. Ese travieso de la familia sopla donde quiere y cuando quiere. Y nos invita a ser una comunidad más libre de las leyes, de la organización, a reconocer el bien inclusive fuera de nuestras fronteras de iglesia, a entrar en diálogo con todos los hombres y mujeres, reconociendo y promoviendo a los más pobres y vulnerables, a ser profetas que denunciemos injusticias y violaciones a la par que anunciamos el Evangelio, que construyamos una fraternidad universal, como nos pide el Papa Francisco, por encima de creencias e identidades. Por eso el Espíritu Santo es radicalmente misionero, descentra, impulsa, hace salir. Y en esta salida inspira novedad. Van llegando al Evangelio nuevas personas, nuevos pueblos, se crean nuevas comunidades, se recrean nuevas comunidades y es el camino de la iglesia. Es el camino de los hechos de los apóstoles, que sin duda no es un evangelio, como nos lo explicó bien el Padre, pero que a mí me gusta decir que es el testamento del Espíritu Santo, que lo iniciaron, las primeras páginas las iniciaron a escribir los apóstoles y la escribimos nosotros todos los días en cada lugar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, eso fue lo que ya dije. Adelante. Bueno. Von Balthasar utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho en la teodramática cuando habla de la historia de la salvación.
dice que la historia de la salvación es como un reloj de arena. El reloj de arena somos dos triángulos equiláteros que se unen. Y entonces él dice, la base del triángulo es la misión del Padre, la creación, que es universal, que es para todos. Es una palabra dirigida a todos, es la revelación en la creación. Eso en el Antiguo Testamento poco a poco se va cerrando hasta que se llega a Jesucristo, que es el punto central de la historia de la salvación, el evento pascual. Todos tenemos que pasar por Jesucristo. No hay otra salvación fuera de Jesucristo, dice Pedro. Pero con Pentecostés encontramos que el triángulo se abre de nuevo y hay una expansión universal, hay una ampliación, hay una trascendencia. Entonces, mientras en el evento pascual encontramos una concentración cristológica en la misión de Jesús, en Pentecostés encontramos una expansión hacia lo universal. Por eso es que ese reloj de la teodramática es bien importante. Pentecostés nos habla de pluralidad, de diversidad, de transfiguración, de transformación. Pentecostés también, el Espíritu Santo es un don de valentía, de salir, de descomponer lo que ya tenemos, de invitarnos a salir con esa alegría y esa audacia, esa fuerza, que es el alimento de la salida de los discípulos misioneros. Adelante. Adelante. Adelante, Natalia, por favor. Adelante. Vamos a ir un poquito adelante todavía. Ok. Tercer punto, para dejar de ser de teología y entrar a ser más concreto aquí. Responsabilidad misionera de la iglesia local. Si hemos afirmado la responsabilidad, la primacía y la importancia de una iglesia en un lugar con rostro propio, impulsada bajo el Espíritu Santo, ¿cuál es su responsabilidad misionera? Pues vamos a recordar brevemente lo que ustedes saben, por eso lo voy a hacer muy brevemente. Las indicaciones del decreto Adyentes, sobre todo la gran carta de la evangelización que sigue siendo Evangelii Nunciandi, la conversión misionera que nos habla el Papa Francisco, para llegar a entender pues que la misión es el punto de partida, el eje articulador, la fuerza motora y el estado permanente de la iglesia. Nosotros podríamos resumir que el itinerario del Concilio Vaticano II fue un proceso que llevó de una iglesia ad intra a una iglesia ad extra. De una iglesia que se miraba hacia sí mismo, encerrada en sí mismo y considerada casi como el signo levantado entre las naciones, como lo afirmó el Vaticano I, a entender que ese signo es Cristo, el que está levantado, y que nosotros somos simplemente un sacramento. Por lo tanto, una iglesia hacia afuera. En este caso ha sido pues el descubrimiento de la misionariedad de la iglesia. La Lumen Gentium permitió, por lo tanto, entender la importancia de la iglesia y en esa importancia el lanzarnos hacia afuera. El fin de la acción misionera es la evangelización, implantación, el concepto que utilizó, la plantación de la iglesia en los pueblos o grupos que todavía no han arraigado. De suerte que la semilla de la palabra de Dios crezca en la iglesia, autóctonas particulares, en todo el mundo suficientemente organizada, dotada de energía propia, de madurez, las cuales aporten su cooperación al bien de toda la iglesia. La verdad que el documento Adyentes, cada vez que uno lo lee y lo relee, se da cuenta que es maravilloso. Por supuesto, como todo documento tiene límites. Un límite que tuvo es que consideraba la misión como una etapa previa y pasajera para el establecimiento de iglesias maduras, donde ya no hacía falta la misión, sino solo la pastoral. Es un criterio del positivismo, que piensa que hay una evolución lineal, donde cada estado que uno logra se supera y uno pasa a otro estado donde no se necesita. La historia nos muestra que, y lo hemos visto también en estos días, y ya lo decía la gente, que iglesias consolidadas han tenido un proceso de descristianización y que la misión nunca será un estado pasajero, sino será siempre el estado permanente y la fuente de la misión. Por eso que todavía utiliza el término de misiones como lugares. Y con el perdón aquí del padre del Vaticano, del fraile, creo que la Predicate Evangelium, las reformas que hicieron, no fueron a fondo, porque todavía dejaron esa gran división entre un dicasterio que piensa en iglesias jóvenes, que son casi todas las de África, casi todas las de Oceanía, algunas de África, los vicariatos apostólicos que tienen procesos y procedimientos separados, distintos de la iglesia, de las otras que tienen procedimientos normales. Todos los dicasterios, un proceso cualquiera que sea administrativo, se hace en distintas pero hay un superdicasterio, dividido en dos secciones. Es verdad que dice que el Papa es el prefecto, una prefectura que es más bien como un ideal de ver, pero mientras no superemos esto,
estamos todavía en un concepto territorial que no nos ayuda. Yo me acuerdo que cuando yo fui al curso de los obispos, estábamos todos los europeos, los latinoamericanos y unos pocos filipinos. Y decían, nosotros somos asiáticos, queremos reunirnos con los de Asia. Pero no, se hace el curso, por ejemplo, de los obispos jóvenes, los de la propaganda fide y los demás. Ese criterio creo que todavía no hemos llegado. Es un criterio todavía de iglesias jóvenes que no nos ayuda en la iglesia y que tenemos que ir quitándonos de la cabeza. Entonces pareciera que ustedes, directores de OMP, están solamente al servicio de la sección de evangelización de los pueblos de ese dicasterio y no de todas las demás, y no de las iglesias locales. ¿Cómo la metiamos? Si en italiano, ¿cómo la ponemos? Hay también ahí otro problema. Se lo dejo a ustedes que son más entendidos que yo en este campo. Es decir, se hace una separación entre iglesias constituidas a las que se debe prestar una atención pastoral y territorios de misión en las que se debe desarrollar la actividad misionera. De nuevo aquí la responsabilidad misionera sobre la Santa Sede, eximiendo a las iglesias locales y a las conferencias episcopales de una responsabilidad misionera de donde se encuentran sus territorios. Bueno, este es un tema, pues ya ustedes saben más que yo de eso. La obra misional en las iglesias locales, siempre según Allende, en lo llamado las iglesias jóvenes. Sin embargo, tiene cosas muy buenas, porque todas las iglesias deberíamos ser iglesias jóvenes, porque se bautiza, porque hay nuevos miembros, porque el Espíritu Santo inspira nuevos caminos. Entonces, en la iglesia joven, de verdad, se pide que se madure en todos los campos de la vida cristiana, que se madure, no que se repita lo que se hace en Roma. Que las congregaciones de fieles se hagan comunidades vivas de fe, de liturgia y de caridad, que se enseñe la fe mediante una catequesis apropiada, que los laicos se esfuercen en establecer en la sociedad el orden de caridad y de justicia, que las familias cristianas se conviertan en semilleros de apostolado y de vocaciones sacerdotales y religiosos, que cada iglesia local organice un plan común de acción pastoral con sus obras oportunas para el fomento de la vida cristiana y el desarrollo de las vocaciones. Eso no lo deberían de repetir a los obispos, ¿no? Porque nos lo dicen poco, ¿no? Yo creo que esto es positivo, es decir, aquí en Allende señala un camino que debería ser no solo para las iglesias jóvenes, sino para todas las iglesias. Y podríamos hacer un examen de conciencia en cada iglesia local. ¿Qué importancia le estamos dando a todos los aspectos que se nos pide para que la iglesia sea viva? Adelante, Natalia. Allende 20 pide que la iglesia particular represente lo mejor que pueda a la iglesia universal. Nótese la perspectiva universalista. Represente lo mejor que pueda a la iglesia universal. Y cuando habla de la iglesia universal, pues se piensa que es la iglesia de Roma y la curia de Roma. Es precisamente eso lo que hablamos en el primer tema, ¿no? Una pastoral de clonación y no de engendramiento de verdaderas iglesias locales, con liturgias vivas, inculturadas, con propuestas pastorales nuevas. También se le pide que conozca muy bien que ha sido enviada no solamente a los que no creen en Cristo, que ha sido enviada también a aquellos que no creen en Cristo y que viven en el mismo territorio. No solamente a los católicos, sino enviada a todos los hombres. Se parte de la importancia del ministerio de la palabra, hablamos ayer del querigma, para que llegue todos al evangelio. Entonces la forma de llegar al evangelio principal y primera es la palabra, después vienen los sacramentos. A veces nosotros hacemos al revés. Se indica la responsabilidad del obispo que debe conocer también las condiciones de su iglesia local, porque precisamente tiene y los cambios que han introducido las urbanizaciones, migraciones y indiferentismo religioso. Esto se escribió en el 65. Este proceso de urbanización, donde todavía seguimos teniendo modelos de pastoral rural y lo queremos llevar a las pastorales de las grandes ciudades, donde no logramos nosotros hacer este paso. Le comentaba ayer que uno de estos días me encontré un santo sacerdote de Caracas que iba a las 2 de la tarde bajo un sol inclemente del Caribe con una procesión. Iba a una estatua a la Virgen en una camioneta de esas así. Él iba vestido de sotana con un megáfono y con 2 señoras mayores al lado rezando el rosario por una de las avenidas principales de Caracas. Todos los que pasaban le decían cosas. Yo me paré, me puse detrás un poco y me dio dolor. Me dio dolor porque este padre, con toda la buena voluntad, quiere repetir un esquema que funcionaba en el pueblo, en el barrio pobre, en el medio de la autopista principal de la ciudad. ¿Cómo nosotros pensar esa pastoral? Que ya no es solo de las megaciudades, porque ya su urbanización está hasta en los campos. ¿Cómo pensar una nueva pastoral? ¿Cómo fomentar y crear una nueva religiosidad que ayude a expresar la fe de una forma nueva? Bueno, es un tema, es un tema.
Se pide la promoción de sacerdotes nativos, lo saben ustedes. Se exhortaba a inflamar en el celo misionero a religiosos y religiosas e incluso, fíjense la palabra, incluso a los laicos. Bueno, gracias a Dios un camino que hemos caminado bastante, ¿verdad? Y la necesidad para todos de una adecuada formación misionera. Y aquí de nuevo, ¿cuánto nos cuesta? Hemos escrito, el padre Esteban con otros grandes amigos, ¿verdad? El manual de misionología del CELAM. Pues en la provincia donde yo estoy, hace 15 días tuve una gran pelea porque los rectores del seminario y los profesores de la universidad no quieren poner misionología. Hicimos un esfuerzo muy lindo, una construcción colectiva de unos 20 teólogos y misionólogos en comunión con ustedes. No, eso, lo pastoral eso es, que aprendan bien teología, porque tienen que predicar doctrina. Adelante. Bueno, se insistía en el fomento del apostolado seglar, el compromiso misionero que deriva del bautismo, importante, deriva del bautismo, y es común a todo el pueblo de Dios. No solo para curas y monjas, esto hay que insistirlo, y se está hablando mucho del compromiso bautismal, del compromiso de laicos. Pero voy a decir algo más aquí. Creo que también nosotros tenemos que insistir en esta preparación del CAN, que el compromiso misionero sea también común a todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos. Y a todas las diócesis, tengamos indígenas, tengamos vicariatos apostólicos, no los tengamos. Porque, queridos hermanos, yo lo escribí también en una memoria que hice para el CAN, ustedes la tienen, mis hermanos de la OMP. Si ustedes ven los que se inscriben, sacerdotes y obispos que participan en los CAN, la mayoría son de congregaciones religiosas. Y tengo hermanos obispos, no, mi diócesis, no, esto no es de misión, nosotros ya somos de pastoral. Entonces, ¿cómo llegar a que esto sea imperativo para todas las iglesias, también aquellas, entre comillas, constituidas? ¿Cómo invitar entonces a muchas conferencias episcopales a que participemos y que este CAN, que de alguna manera la importancia que tiene sea un movimiento que nos coloque a todos en esa conversión pastoral, que es conversión pastoral misionera, como lo dijo el Papa Francisco? También es cierto que reconocemos que la vocación misionera ardientes es una vocación en la vocación, que por lo tanto no se puede diluir todo en la pastoral. Y por lo tanto será importante seguir los institutos misioneros, los proyectos misioneros, insistir siempre en esta salida hacia otras orillas, hacia otros continentes, que enriquece a nuestra iglesia, a la vez que es como una retribución de todo lo que recibimos de otros misioneros. La presencia de misioneros vietnamitas, coreanos, asiáticos, de la India, africanos en nuestra América Latina está enriqueciendo mucho nuestras iglesias, así como también la presencia de misioneros latinoamericanos en otras iglesias está también siendo motivo de compartir. Ojalá pues que el CAN sea motivo para realmente recuperar todo este incentivo misionero. Adelante. Yo creo que al hablar de misión tenemos que volver al Evangelii Nunciandi. El gran límite del Vaticano II fue que se dirigió al mundo de la modernidad. Después de casi 300 años luchando contra la modernidad y contra el modernismo, entabló un diálogo sincero con la modernidad. Pero la tragedia fue que el Vaticano II termina en el 65 y en el 68 termina la modernidad. Y esperemos que ahora no estemos otro siglo, otros 200 años peleando contra la posmodernidad y contra lo que está ahora. El Vaticano II habla de cultura, pero entiende cultura como una cultura única. Es el sínodo sobre la evangelización y el Evangelii Nunciandi que pasa de cultura a culturas en plural. Es decir, a reconocer la diversidad de las culturas. Y por lo tanto, el Papa Francisco nos decía el otro día así, decía, bueno, la Evangelii Gaudium me dicen, pero es que eso estaba casi todo, eso está todo en la Evangelii Nunciandi, hay que leer la Evangelii Nunciandi. Y por eso él se remite siempre a esta gran carta de la evangelización. Pues la misión de evangelización incumbe a la iglesia por mandato divino, a toda la iglesia. Es un deber fundamental del pueblo de Dios. Y es también el número 62, es una misión especialmente para las iglesias particulares, las locales que decimos nosotros, que hablan tal lengua que son tributarias de una herencia cultural, de una visión del mundo, un pasado histórico, un sustrato humano determinado. Adelante. Por lo tanto, dime. Gracias. Me emociona, vamos a darle un break a los traductores, pues.
que ellos lo tienen escrito ya. Bien. Pero ese número 62, que es un número brillante, ahí Pablo VI expresa en su gran teología un equilibrio maravilloso entre la Iglesia universal y las iglesias locales. Lean ustedes ahí ese texto, ¿no? Lo pueden leer así privadamente, ¿no? Nos pide guardarnos de la idea de una iglesia universal, como la suma, como una federación anómala de iglesias particulares. Pero también nos dice que una iglesia particular que se desgaje de la iglesia universal pierde su referencia al designio de Dios y se empobrece. Por lo tanto, iglesia universal, iglesia particular, llamaba él, en esa tensión enriquecedora. Adelante. Y el Papa Pablo VI, fíjense qué visión, pide a las iglesias locales que nosotros demos un paso adelante, expresando en nuevas categorías lo que es la fe, asumiendo los valores de nuestros pueblos, aprendiendo las lenguas y las culturas para después anunciar desde ahí. De manera que no se trata de adaptar modelos foráneos, sino de engendrar verdaderas iglesias locales en apertura a la iglesia universal, expresando el inalterable depósito de la fe en categorías comprensibles a cada pueblo, con lenguajes y símbolos propios. Y para eso nos hablaba de los ministerios diversificados para la evangelización. Evangelii Nuntiandi, año 75. Ya pasaron ¿cuántos? Ya vamos casi los 50 años. ¿Y cómo nos cuesta esto? Estos ministerios que derivan del bautismo. Y decía Pablo VI, tales ministerios, nuevos en apariencia, pero vinculados a la tradición, catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra, asistencia a los hermanos necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimiento apostólico, son preciosos para la plantación, la vida de crecimiento de la iglesia y su capacidad de irradiarse alrededor de ellos los que están lejos. ¿Qué visión la de Pablo VI? Mientras que pensemos en la práctica que la misión es recoger una platica para mandarle al padre o a la hermana que están allá, mientras que es precisamente intergentes y desde la gente, con la gente, promover toda esa riqueza de ministerio. Adelante. Papa Francisco, todos somos discípulos misioneros. ¿Está claro? Aparecida, está claro su pensamiento. Adelante. Voy a ser como un padre, amigo nuestro, que le tocaba la lectura el domingo del hijo pródigo. Entonces dice, estaban muchos niños, dice, ¿quién ha escuchado alguna vez la lectura del hijo pródigo? Y todo el mundo levantó la mano, ¿no? Y dijo, palabra de Dios. Seguimos adelante. Bueno, ya sabemos el pensamiento de Francisco. La misión para nosotros se convierte en el punto de partida de toda acción eclesial. Nacida de una misión, la iglesia encuentra en el mandato del resucitado su identidad más profunda. No es una actividad marginal u opcional, toca el corazón de la iglesia. Juan Pablo II, de la Redentoris Missio, hablaba de que es una tarea primordial de la iglesia, representa el mayor desafío, pues la causa misionera debe ser la primera. Y Francisco, cuando estuvo el Papa Francisco, la primera vez que vino a la jornada de Río, nos llamó la atención al CELAN, diciendo que habíamos tomado la misión como un programa y no como un paradigma, y que pasábamos de misiones programáticas y actividades al paradigma, un horizonte inspirador. Adelante. La misión es el hilo conductor. Ojo, es el hilo conductor de toda la historia de la salvación. En la teodramática se ve eso, la misión de Dios. Este tema pues ya lo he tocado en otros momentos, me han escuchado. Es desde la misión de la creación, de la misión de Jesús, de la misión del Espíritu, de la misión de la iglesia, hay una cadena remisora de misiones. Por eso nosotros somos parte de una misión. Y por eso el arzobispo Carey, el arzobispo de Canterbury decía, no es que la misionología es una rama de la teología, sino lo contrario, la teología es una rama de la misionología. La misionología no es una materia de la teología,
sino que al revés. Y esto cambia todo. Y por eso decimos que la iglesia no tiene la misión, sino que la misión tiene una iglesia. La misión es eje articulador, fuerza motora, fuente de vida. Una comunidad, una diócesis, una congregación, un instituto que se encierra y abandona la misión, se debilita, se enferma, envejece y muere. No hay otra. La misión, animada por el Espíritu, es fuente de vida para la iglesia, engendrando nuevos hijos e hijas que son las iglesias. Por lo tanto, la misión no puede ser un estado pasajero. Es un estado permanente, no es una prueba a superar. Y de aquí que, ojalá que desde la reforma de la curia, en la próxima reforma de la curia, se elimine eso de que haya un dicasterio para las iglesias jóvenes, sino que todos estemos en los mismos dicasterios. Porque esa división territorial no nos ayuda. No nos ayuda a pensar que es un estado permanente, que la misión no es solamente los que están allá en la Plaza España, sino que la misión estamos todos. Adelante. Responsabilidad de la iglesia local. Lo voy a resumir aquí bastante. Muchas diócesis tienen planes diocesanos de pastoral. Bueno, no sé si muchas, Uno espera que muchas la tuvieran, ¿no? Unos planes escritos, compartidos, un plan elaborado sinodalmente. Esto es lo que quiero hacer en la pastoral. Pocas diócesis tienen un plan, un proyecto misionero. Y esto es consecuencia de lo que dijimos. Con frecuencia la misión queda como una pastoral específica más. Hay pastoral de educación, pastoral de la familia, pastoral de los jóvenes, pastoral misionera. Es una pastoral más. Perdiendo la fuerza motriz. Y claro, la conversión pastoral que ya pedía Santo Domingo y que pide Aparecida, y el Papa la renueva, el Papa Francisco dice, es conversión pastoral misionera. Sueño con esa opción misionera. Que la estructura se vuelva más misionera, que la pastoral sea más abierta. José Pérez Guadalupe, que es un sociólogo peruano, que junto con Monseñor Nicolás Strongman, el obispo de Chosica, han dedicado mucho al estudio de la sociología, el estudio del crecimiento de las iglesias evangélicas y pentecostales en América Latina, dice así: la evangelización como prioridad es el elemento diferenciador que explica el crecimiento de las iglesias evangélicas latinoamericanas en relación con las iglesias protestantes y católicas en América Latina. Así como antes se decía, una iglesia siempre reformanda, se diría la iglesia evangélica, ¿se entienden? Iglesia evangélica siempre evangelizando, sí. Y mientras que las iglesias evangélicas buscan por todos los medios conseguir más feligreses, estar en misión mediante conversiones religiosas, las iglesias protestantes históricas, tradicionales y la iglesia católica estamos centrados en una pastoral de mantenimiento y en un talante más organizativo institucional. Tanto que dice, bueno, que el criterio para decir si es protestante o evangélico, dice, una iglesia que evangeliza, aunque sea protestante, es evangélica. Una iglesia que no evangeliza, es protestante. Si la evangelización como el punto central, es su apreciación. Estas iglesias evangélicas, dice todavía este sociólogo, muestran una fuerte identidad cristocéntrica, aunque tienen poca institucionalización, organización y sabemos todo lo que hay ahí. En nuestra iglesia católica organizamos mucho la pastoral, pero descuidamos la misión. Últimamente hablamos de reformas sinodales. ¿Cuánto hemos estado hablando de reformas sinodales? Y son necesarias. Y todo el respeto a los padres y madres sinodales. Pero no se nota el mismo ardor misionero en la iglesia. Y me llama la atención que muchos, al hablar de la sinodalidad, es como que, bueno, vamos a participación, vamos a organizar mejor estructuras de gobierno, estructuras de participación, de rendición de cuentas, y todo eso es muy bueno. Pero yo no noto el mismo entusiasmo por la misión de muchos de los que están ahí reclamando casi como una reivindicación sinodal de derechos y deberes. Es mi percepción, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que esa comparación nos hace ver que necesitamos una fuerza vital evangelizadora, un compromiso misionero que desmovilice de la comodidad, del siempre se ha hecho así, de los templos, que nos saque de los templos. Y una segunda apreciación de Guadalupe es la siguiente. Comparando las iglesias nuestras con las evangélicas, dicen, hay una diferente función que cumplen los fieles
en los esquemas pastorales de la iglesia evangélica, latinoamericana y las católicas. Mientras que en la iglesia católica la labor evangelizadora estaba, dice él, reservada exclusivamente para ministros instituidos, básicamente sacerdotes y consagradas, en la iglesia evangélica la labor evangelizadora es una exigencia natural de pertenencia a esa agrupación. Mientras que nuestro laicado católico tradicional ha estado preparado y condicionado para ser un agente pasivo y receptor dentro de la parroquia, la feligresía de los grupos evangélicos ha sido fundamentalmente militante en su compromiso evangelizador. Es un punto también que nosotros tenemos que ver. Consecuencia del clericalismo es esa mentalidad de que el cura, la monja, el diácono, nosotros somos los evangelizadores y los otros los evangelizados. Por lo tanto, poco compromiso misionero, porque poca valoración del sacramento del bautismo. Por eso que necesitamos una profunda conversión eclesiológica que asuma para siempre de una vez que el sujeto eclesial es la totalidad del pueblo de Dios, en el que estamos incluidos también los curas y los obispos. Porque entonces decimos, nosotros y los fieles, el párroco y los fieles, como que sí, bueno, lo mejor que decir que los párrocos y los obispos no somos fieles, habría que decir los fieles y los infieles. Pero hablamos mucho de esto y todavía cuando decimos los fieles son los laicos. Asumir de verdad que este santo pueblo de Dios es el sujeto eclesial, que los ministros ordenados y los desordenados también, estamos dentro y al servicio de esa misión. En el fondo, volvemos de nuevo, y por eso el Papa dicen que el Papa es repetitivo, es que uno le da vuelta y vuelta y llegamos siempre al mismo sitio, a la superación del clericalismo. Natalia. Por supuesto que en esta conversión misionera la importancia del querigma, ayer se nos dijo y no voy a insistir mucho en esto. La misión está de los bautizados en anunciar el evangelio a través del testimonio, la caridad, el compromiso social, pero especialmente el primer anuncio. Y la centralidad del querigma nos pide darle mayor importancia a la palabra de Dios, por encima de doctrinas, teologías, prescripciones morales, teologías, sacramentos. Una palabra, centrarnos en la misión. Esto es clave para todos. Por eso el libro de Celan se llamaba Iglesia, tu nombre es misión. Y eso como que tenemos que repetirnos. Adelante. Decía que en muchas diócesis existen planes pastorales. Espero que existan. Pero en otras muchas no existen o no han sido elaborados sinodalmente, sino que un equipo, un padre, un laico, un equipo de programación. Pero muchas veces se reducen a lo que es un proyecto de la pastoral, es decir, de lo que ya están dentro de la iglesia. Olvidándonos que la pastoral es solo el tercer momento del proceso evangelizador, que parte del anuncio, de la iniciación a la vida cristiana y luego se pasa a la pastoral. Nos dedicamos más a esa pastoral ordinaria de conservación, de mantenimiento, de dispensarios de servicios sacramentales y cultuales, mientras que el compromiso misionero y los itinerarios de iniciación a la vida cristiana son escasos. Muy humildemente les digo que en la diócesis donde yo estoy, hemos hecho una opción en el nuevo plan pastoral por partir del anuncio de la misión y regresar a él. Adelante, Natalia. Le hemos puesto el nombre de Predicar Juntos el Evangelio. Ha sido fruto de una elaboración de 2 años, de muchas asambleas parroquiales, de varias asambleas diocesanas. Pero hemos querido asumir no ya sincrónicamente las dimensiones de la iglesia, el anuncio, la comunión, el servicio, la formación, la liturgia, sino hemos querido asumir la diaconía, la pedagogía. Primero el anuncio. Y esto implica, por lo tanto, el que salgamos de nuestros templos, nuestras iglesias y vayamos entonces para ese anuncio querigmático, para la formación de comunidades eclesiales de base, pequeñas comunidades donde se viva desde su barrio, desde su lugar, la comunión, se viva la misión. Invitar entonces a quien se encontró con Jesucristo, inicie un camino de iniciación a la vida cristiana, de preparación. Itinerarios catecumenales, no solo para los que no están bautizados, sino para aquellos que están sacramentados pero no evangelizados. Y quien hace un camino de esto se inserta en una comunidad. Ojo, pero el punto final es el envío misionero. Si nosotros nos quedamos en la acción pastoral pensando una evolución positiva,
casi como primaria, secundaria, universidad. Ya yo pasé primaria, ya yo pasé la misión, ya yo pasé la catequesis, ahora estoy en la pastoral. No. Un discípulo solo se gradúa de discípulo cuando se convierte en misionero. Un discípulo que no ha hecho una opción misionera, todavía no es discípulo. Le faltan materias por aprobar. Solamente cuando yo me convierto, hago una opción misionera, desde mi comunidad, en un grupo. No lo decían los muchachos el otro día, en palabras muy sencillas y más vividas. El encontrarse con Jesucristo y esa conversión lleva precisamente a ser misioneros. Por lo tanto, yo creo, queridos hermanos, que ustedes deben ayudar a mis hermanos obispos a que entremos en esto. Que así como hay un plan pastoral, que muchas diócesis lastimosamente no la tienen, es necesario que haya un proyecto misionero y un proyecto catequístico. Porque para nada sirve un proyecto que hagamos el diseño curricular, la malla curricular de un posgrado, si no tengo los que el camino previo van haciendo de un anuncio misionero. En los papeles que van a recibir está esto, las propuestas, las opciones que tenemos, se las dejo ahí porque ya las pueden leer ustedes mejores, ¿no? Adelante. Adelante. Bueno, échate un poquito atrás. El envío misionero, quiero terminar con esta cita del teólogo Villemin, teólogo francés. Una pastoral solo alcanzará su completo desarrollo cuando se convierte en misión. Cuando convierta a los cristianos ya iniciados a una acción vocacional misionera. Regresamos al punto de partida, al motor y eje articulador que es la misión. Entonces, por lo tanto, la pastoral no debería hacer otra cosa que proponer vocaciones en la iglesia local, llevando a todos los bautizados a una dinámica misionera. Una dinámica misionera donde cada uno descubra cómo puede servir a la misión. Adelante. Último punto. Totalmente de acuerdo con el texto base de Manaus. De haberlo leído antes, Padre Esteban no hubiera preparado la ponencia y te hubiera pedido a ti que lo hicieras. Muy lindo. Les recomiendo que se lean el texto base que está de este Congreso Misionero de Brasil. Adelante. A los confines del mundo. Asumir que la iglesia local es la responsable de la misión. Asumir el protagonismo del Espíritu Santo nos lleva, por lo tanto, a salir. Salir hacia los confines. Adelante. Los confines del mundo se proponen como horizonte y desafío para una iglesia en salida. El libro Los Hechos de los Apóstoles nos habla precisamente de una salida misionera que parte de Jerusalén, pasa por Judea, Samaria y llega hasta los confines de la tierra. El texto griego dice hasta lo último de la tierra. Eus escatutes ges. No se trata de una clase de geografía, porque ayer el padre nos explicó, era la geografía que conocían en su tiempo. Se trata de llegar a lo último y a los últimos. La preposición eos indica salida, dirigirse hacia un camino a las partes más remotas de la tierra, a lo último y a los últimos. Dice el texto base de Manaus, no es solo una vía geográfica de expansión de la buena noticia, sino que sobre todo es un proceso interior de cambio, apertura, aprendizaje y asimilación de las perspectivas del Evangelio. A los apóstoles les costó mucho entender esto, y por eso nos cuesta también a nosotros. Pero entender que la propuesta del Señor es una salida, y que es una misión universal, que no es solamente dirigida hacia Israel. Si el mismo Jesús tuvo una conversión, cuando aquella mujer le dijo, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y en esa conversión de Jesús entiende que su misión no es solo para el pueblo de Israel, sino que es una misión más amplia. Cuesta esa conversión. Necesitamos que nos digan eso a nosotros. Necesitamos escuchar experiencias como la que hemos escuchado. Adelante. El adjetivo, lo último, lo más lejano, nos hace pensar en las periferias del Papa Francisco. Una iglesia que va a las periferias humanas, geográficas, sociales, existenciales. La misión sostiene siempre una geografía definida, un horizonte hacia el cual dirigir nuestros pasos. Los lugares donde se nace y se muere, donde se experimenta exclusión, marginación, precariedad, vulnerabilidad, violencia. Los lugares donde se lucha para vivir y para sobrevivir. Ir hacia lo último. En las periferias la vida y el evangelio reviven, resucitan, crean una red de comunión, de resistencia, de resiliencia, relaciones comunitarias, de fiestas y llantos,
de religiosidad popular, de compromiso por una ecología integral y una economía más humana. Por eso que los misioneros, si van a lo último, deben situarse proféticamente en los márgenes de la historia, que son suelos sagrados, territorios, contextos y situaciones, muchas de ellas al borde del camino, como el ciego del Evangelio. Las fronteras, el texto de Brasil es precioso. Lean el texto del documento de Manaus. Distingue entre fronteras, confines y periferias. Las fronteras hoy nos hablan de divisiones absurdas entre el norte y el sur, entre países ricos y pobres. Nos hablan de migrantes, millones de migrantes que recorren miles de kilómetros, atravesando selvas inhóspitas o desiertos ardientes y navegando mares de muerte. Las fronteras nos hablan de muros que dividen hermanos, el muro de Berlín, el de Jerusalén, el de Estados Unidos, pero también de barricadas legales que discriminan, de coyotes latinos que juegan al negocio de la muerte, derramando sangre inocente de sus propios hermanos. Fronteras. Fronteras que dividen dos territorios, dos pueblos, dos culturas, vallas infranqueables, donde se amontonan migrantes y refugiados durmiendo en la arena, en campos de concentración y de confinamiento, o en campos de prostitución, en vagones de ferrocarril o de camiones, en barcazas naufragantes. Víctimas de la guerra, de la violencia y del hambre son los últimos de la tierra, como el Papa Francisco nos lo repite. Adelante. San Pablo dice que Jesucristo derribó el muro interior que separaba. El muro interior, mesotoicos. Derribar muros, una misión, derribar muros para construir puentes. Con fines que nos hacen pensar en lo que está al final, pero también en divisiones de millones de personas excluidas por motivos políticos y religiosos, por una economía inhumana que sacrifica al dios Moloch a los más pobres, en el abismo digital y tecnológico que discrimina y divide a los más pobres e ignorantes. La consecuencia, un mundo fragmentado, roto en pedazos y guerras, en islas de confort, en medio de mares de miseria. La misión pide, por lo tanto, derribar esos muros, construir puentes que permitan comunicación, reciprocidad, pasajes para ir y venir, construir nuevas relaciones en el lenguaje universal de la fraternidad y de la caridad. Ir hacia lo último supone superar los estrechos límites de la propia familia, de la cultura, del pueblo, límites que nos hacen idiotas. ¿Quiénes son los idiotas? Los que hacen siempre lo mismo, idem. Somos iglesias idiotas porque repetimos siempre lo mismo. Perdiendo la riqueza de lo diferente, de lo desconocido, de lo plural. Se nos invita a cruzar los umbrales para adentrarnos en el mundo de los demás, abrir nuevos caminos y horizontes, aprendiendo nuevos lenguajes y logrando un mundo intercultural y pluricultural, abierto a mestizajes e intercambios enriquecedores. Adelante. El misionero se convierte en peregrino del reino, huésped en la casa de los demás, aprendiendo como un niño de primer grado el idioma, aprendiendo culturas, humilde y menor, respetando lo desconocido, misionero entre la gente y con la gente, compartiendo con los demás, sabiendo que no va a imponer su propio pensamiento, que no va a reproducir la iglesia de donde viene, sino que va a anunciar el reino de Dios cumplido en Jesucristo. Es un desafío de ir hacia la otra orilla, de dar desde la pobreza, de compartir lo que no se tiene, sino lo que es. Este camino exige para nosotros conversión, generosidad, responsabilidad eclesial, discipulado, conversión. Conversión. El documento de Manaus termina con estas 4 cosas. Ir a las periferias. Ir a las periferias, con los pies en el camino, sin demora. Cruzar las fronteras para entrar en la casa de los otros. Habitar los confines de la tierra, vivir con un corazón sin fronteras. Léanselo en el documento que está mejor dicho que lo puedo decir yo. O pregúnteselo para Esteban. Termino. La llamada, yo creo que del CAN y del proceso misionero debe ser esta. Iglesia local, sal de tu tierra. La misión hasta lo último de la tierra, se constituida en imperativo, en el único mandato del Jesús resucitado de los discípulos, nos pide salir de nuestras iglesias locales, cada una que tiene un contexto concreto, hacia los confines de la tierra, argentes, intergentes, cungentibus,
en lo último y entre los últimos de la propia diócesis, del país, del continente, y en otras orillas, allende las montañas y los mares. Muchas gracias. Sí, no se nos vaya lejos, quédese por aquí. Damos un espacio ahora para preguntas, comentarios. Estarán por ahí nuestros hermanos de Canadá colaborando con el micrófono. Por aquí la primera intervención, Padre Estebão, luego Padre Orlando. Obrigado, Monsenhor Raul, por encher a nossa bola. E aonde é que ele está? Ah, tá lá. En salida. Só uma pergunta muito rápida. Corações ardientes e pés em caminho. Depois de sua colocação, a pergunta é: e a cabeça onde está? Es por eso. Porém. Me quedan otras preguntas, sí, me dejan. Sí, Padre Orlando. Se van a hacer varias preguntas y luego Monseñor contesta en una sola síntesis. Sí, Padre Orlando, luego Padre Ali y luego Padre Floyd. Sí, Monseñor Biol, pues gracias por darnos trabajo adicional, ¿verdad? En lo que resta de este tramo del CAN 6. Vamos a tener que cambiar todo con el Espíritu Santo. Bueno, como la base que utilizamos de referencia, varias referencias, pero entre ellas tomamos la decisión de hacer un trabajo de memoria viva de 40 años de los congresos de este camino. Y de las muchas consecuencias o conclusiones, hay una que sigue muy viva, es qué vamos a hacer, qué hacemos después que estamos llegando al final de un proceso de 4 o 5 años de preparación y celebramos la Semana Mayor del Congreso. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo presentamos el fruto de las reflexiones, de las conferencias? Un poco sin abusar de la confianza y si nos puede iluminar un poco en ese sentido. La pregunta para el Padre Fabio, ¿eh? Sí. Sí, otra pregunta más allá. Padre Ali. Voy a hacer mi pregunta en francés, si me lo permiten. Muchísimas gracias por esta presentación que me pareció prácticamente un curso, ¿verdad? Me pareció muy interesante porque esto nos plantea un desafío y cuando veo aquí a mi alrededor, sí, tenemos algunas personas laicas y esto es impresionante. En cambio, si vemos, la mayoría son hermanas, algunas hermanas, y también tenemos curas y tenemos obispos. Y estamos hablando de la iglesia local y lo que es interesante, impresionante. Pero si vemos, todo lo que estamos aquí hemos recibido más o menos la misma formación local. Porque como región también tenemos nuestra manera de ver, pero la mayoría de lo que tenemos es una formación que de una manera u otra respeta lo que la Iglesia Universal dicta. Reconozco que la Iglesia de América Latina evolucionó mucho en su pensamiento para tener un pensamiento que le es propio, pero si salimos de América Latina y vamos a otras iglesias como las de África, donde los obispos se forman en Roma, ya no se habla de iglesia local, pero si la propagación de la fe todavía, pues tiene que decir quién tiene que ser designado y cuál va a ser la ortodoxia de una iglesia, entonces ¿en qué momento podemos hablar de una iglesia local si esa iglesia solamente piensa lo que se le pidió pensar o lo que se le piensa que se le pidió
que tiene que pensar y no tiene una voz local. ¿En qué momento la iglesia local tendrá su lugar en la verdad o en el terreno? Eso lo vemos en la presentación en África, lo vamos a presentar como lo presentaron aquí, pero en realidad es lo que está allí. Dos comentarios adicionales para que ahí Monseñor pueda sintetizar la idea, beber un poquito de agua y compartir. Padre Floyd. Sí, quiero compartir un texto que me envió Lumir Figueroa. Ella es parte del equipo de metodología, es de Puerto Rico, pero se acaba de mudar a Estados Unidos. Entonces, este es su comentario. Pues realmente es un comentario hasta el momento que hay un fuerte impulso, pero desde la perspectiva terminológica se usa más el término de evangelización y discipulado en vez de misión. Acá, hablando de viviendo en Estados Unidos, en el corto tiempo que llevamos, percibimos que el término misión no es común usarlo por el riesgo a perder sintonía con la labor esencial del anuncio y se diluya en labores filantrópicas. Es algo que vamos rumiando, no lo podemos dejar por sentado. Gracias, Padre Floyd. Ahora, Padre Fabio, y sintetizamos estas primeras preguntas. Bueno, minha pergunta não é tão técnica e filosófica. Estevão fala da cabeça, eu falo do bolso. No sínodo temos uma prece que diz: não nos permita nos tornarmos uma igreja de museu, bonita, acendida. Me gostou, eu gostei muito. Tenemos que pensar en la cabeza y en los pies. Tal vez tenemos que pensar en la cooperación misionera. Y también tenemos que ver que la cooperación no es solamente algo pues en fin, ¿cómo podemos aprovechar este marco que nosotros entendemos y reconocemos muy bien en cada uno de nuestros países? Hay algunas iglesias que están muy bien establecidas con lindas historias, lindos templos y estructuras, pero no tienen comunidad. Y las iglesias de la periferia, lo que mencionó aquí, que pasó con la estructura de Roma, que compartieron el territorio, tal vez no debería haber división económica entre los ricos y los pobres, porque los ricos y los pobres, cuando descubren que pueden cooperar, todos se enriquecen. Yo no voy a preguntar nada. Bien, gracias. Para ser sinodales, yo creo que las preguntas de qué va a ser el CELAN y qué va a ser Roma, que las respondan el padre Fabio y el padre Dan. Up to you. ¿Dónde está la cabeza? Yo creo que es importante esto. Y cuando se habla de la conversión, del cambio y de la reforma, se dice que antes de la reforma de la iglesia tiene que haber una conversión de mentalidad. A mí me gusta decir que la conversión eclesiológica es el prolegómeno de la conversión eclesial. Dicho en otras palabras, no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo prefiero un médico que sepa, y si sabe, sabrá hacer. El cambio de la eclesiología, es decir, del modelo de iglesia que tenemos, es lo que nos va a permitir cambiar la iglesia. Porque nos puede pasar que estamos haciendo grandes esfuerzos y se anulan los vectores. Por eso que yo creo que, y esta primera fase del sínodo, en el fondo han compartido y hay que construir una eclesiología desde la escucha. Pero es cambiar la eclesiología. Y por eso que cuando el padre Orlando me llamó y me propuso el tema, dije, bueno, este tema lo voy a comenzar desde la teología, para luego ir bajando, es cambiando la teología en la cabeza. Y le cuento una experiencia muy particular. A minha primeira experiência missionária foi em Manaus. Eu tinha acabado o doutorado em filosofia e fui convidado a lecionar no Senesc, em Manaus. Então, eu peguei a minha tese doutoral sobre o Círculo de Viena, sobre o Wittgenstein,
sobre Austin, sobre Oxford, sobre a filosofia performativa da linguagem, e sobre Popper, a falsificação. Eu fiz traduzir os meus apuntes quando cheguei a Manaus. Bueno, cuando llegué a Manaus eran indígenas de Amazonía. O que fez? A gente tirou no lixo, na basura. Tirei no lixo os meus apuntes e descobri o que disse Wittgenstein. Quando você chega ao teito com uma escala, quando uno chega lá, uno descubre que a escala não serve mais. Debe tirar a escala y buscar. Ok. ¿Por qué necesitas otra escalera? Porque hay que buscar una escalera, hay que buscar nuestra escalera que funcione. Y esto lo aprendí en los 32 años y la primera etapa de la misión era aprender. Y para aprender hay que desaprender. Es la cabeza. Entonces hay que reproducir y hay la conversión de mentalidades. Creo que es bien importante y en nuestras iglesias y con nuestros obispos, y por eso decía que esa diferencia no nos ayuda, de iglesias jóvenes, misioneros y no misioneros, todos somos misioneros. Y las grandes resistencias que encuentra el Papa Francisco es porque evidentemente hay un discurso eclesiológico, que es la iglesia, en el fondo, que es la misión, y yo creo que eso es bien importante. Por eso que las discusiones teológicas son importantes. Y en las discusiones teológicas habrá libertad de expresión, el Espíritu Santo da mucha libertad, pero yo creo que es la conversión de mentalidad la que nos llevará. Si no, puedo seguir caminando con el corazón ardiente, si no reduzco todo a sentimiento, pero hace falta también esa formación misionera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que los CAN, lo he dicho otras veces, son los congresos misioneros después de las conferencias generales del episcopado latinoamericano, dejando por fuera la conferencia eclesial de América Latina y del Caribe, muy importante, pero que se desarrolló durante el COVID o post-COVID, son los eventos que reúnen más personas en toda nuestra América de iglesia. Sin embargo, no le damos esa importancia. Yo creo que el que sea en Puerto Rico, lo dije en la misa el otro día, puede ser una gran posibilidad de ampliarnos, de darnos cuenta que no es solamente América Latina, sino es también el Caribe y es también el norte. Y es también descubrirnos que nuestra iglesia, que está descendiendo en números también, o es misionera por vocación o deja de ser iglesia. Lo que estamos viendo en Europa, en el norte, también lo tenemos en nuestras ciudades. Hay una descristianización. Entonces, bueno, esto implica asumir la misión, decía antes, pues, no solo un proyecto pastoral, sino asumir un proyecto misionero dentro de las diócesis. Y de ese proyecto misionero aprenderemos mejor de los que han ido a ser misioneros y cuando regresan es importante. La nueva ratio de los seminarios pide un año pastoral. Ojalá que ese año pastoral se realice, pudiéramos realizarlo en otro país, en otro lugar, pero para volver enriquecidos con esto. Y entender que la misión no es simplemente ir a repetir fórmulas querigmáticas abstractas, sino que es ir a desaprender mi cultura, a despojarme en una kenosis para asumir otra cultura y desde ahí compartir la vida de un pueblo. Entiendo que es un problema, dos problemas planteaste. Primero, darle la importancia real a los laicos. Hay un clericalismo que luchar, pero queridos hermanos laicos y laicas, el mayor clericalismo yo lo encuentro en mi diócesis, no en los curas, sino en los mismos laicos. ¿Qué resistencia hay? Cuando yo tengo en mi diócesis son 150 comunidades con capilla y hacemos celebraciones de la palabra en otras 100. Pero cuando va un laico, a veces va un diácono. Y tengo las monjitas, con el perdón de las hermanas, que están, cuando ve que llega un diácono, se levantan y se van, porque no hay misa. Como que si la misa es el acto mágico de consagrar ahí, porque está el diácono, leen la palabra, se hace el compartir, se hace la oración, inclusive se da la comunión, pero se van porque no hay misa. Eso me lo cuentan los diáconos, esas son las hermanas.
y en algunas comunidades campesinas. Yo le digo, pero si el padre puede venir aquí, tiene 30 comunidades, son 2 horas que tienen que ir en una carretera de tierra, puede venir una vez al mes. No, si no viene, mientras no nos quitemos eso, pero en el fondo eso también lo hemos nosotros fomentado, haciendo ver casi la exclusividad de la Eucaristía como único sacramento de salvación. Bueno, ustedes entienden. Sobre la elección de los obispos que responda aquí, además de los de África, que respondan aquí el padre Danga. You can answer, Dina. Bueno, no, it's a joke. Entiendo que es un problema. Y entiendo que cada vez más, ojalá haya también un sínodo, se ha dicho, sobre el procedimiento de elección de los obispos. Y donde de alguna manera eso que usted dice es verdad. Tenemos el peligro de reproducir en la propia diócesis lo que se estudió en Roma, lo que se estudió en otro lugar. Engendrar iglesias locales. Y por eso quise yo retomar el debate entre Ratzinger y Casper. Creo que Casper tenía mucha razón en algunas cosas. Y no significa que estamos en una iglesia universal, pero hay que generar iglesias locales y eso implica aprender desde el propio pueblo. Misión evangelizadora. Misión y evangelización, más allá de lo que diga la hermana, bueno, se ha discutido mucho. Papa Pablo VI hablaba de la misión evangelizadora. Yo dije en Maracaibo hace 10 años que no nos dejemos robar el término misión. El término misión y visión lo han tomado las teorías organizacionales. ¿Cuál es la misión de esta empresa? ¿Cuál es la visión? Y me da dolor cuando veo una diócesis que se está viendo cuál es la misión de la diócesis. Tú no tienes que definir la misión. La misión te define a ti como diócesis. La misión es un término teológico, no empresarial. Ahora, es una misión de evangelización. Por eso a mí me gusta mucho, y el Papa Francisco se remite a Pablo VI con la misión evangelizadora. Y por eso ya Francisco, en Evangelii Gaudium, no habla de nueva evangelización, la cita 6 veces, habla de evangelización, que siempre será nueva. Porque así como se definió en la Redemptoris Missio, venía pues de esos 3 ambientes, de lugares donde perdimos y volvemos, casi como que la nueva evangelización es regresar a lo de antes. Señores, si los hermanos nuestros se fueron de la iglesia, por algo se fueron, no van a regresar a lo mismo. Que ellos regresen, preguntarnos qué fue lo que no encontraron aquí y por lo que se fueron. Entonces yo sí creo que, bueno, más allá de los temas, todo tema, siempre lo sabemos de la filosofía del lenguaje, que toda palabra es un significado y el significado no es otra cosa que lo que se le da en el lenguaje, la forma de uso en el lenguaje. Pero yo creo que la misión evangelizadora indica pues todo pues. Y la iglesia es bonita y la iglesia es museos. Bueno, si nosotros nos centramos en el Espíritu Santo, veremos siempre hacia adelante, hacia el futuro, hacia iglesias nuevas. La iglesia del futuro será muy distinta a la que conocimos en el pasado, de la que tenemos ahora. Pero tenemos que ser esos evangelizadores del Espíritu que nos pide Francisco, engendrando, no solo construyendo edificios que son necesarios, sino engendrando comunidades vivas alrededor de la palabra que engendren nuevas formas de ser iglesia. Desde esa iglesia locales, que es una comunidad eclesial de base, una parroquia, un grupo de oración, un grupo de caridad. Yo creo que el desafío, y con esto termino, para el CAN, y lo decía antes el padre Orlando, creo que los delegados de la OMP, su misión en este momento es convertir a los obispos. Su misión es convertir a los obispos. Yo felicito al padre Orlando, que ya tiene convertidos a todos los de Puerto Rico. Pero la misión de los demás es convertir a los obispos. Pidan, por favor, espacio en las conferencias episcopales para hablar de todo este dinamismo y que realmente se vea que no es solamente la reunión de los vicarios apostólicos, prefectos apostólicos, los que tienen indígenas o grupos especiales, sino que es la reunión de toda la iglesia que reflexiona sobre sí mismo. Y sobre todo, enciéndanle el corazón de que está bien que hablemos de toda la sinodalidad, de la organización de la iglesia, pero todo eso es simplemente hacia adentro. O la sinodalidad es misionera, o es simplemente organizar mejor nuestra iglesia. La sinodalidad precisamente es un camino juntos, pero a veces vemos el juntos, no, es un camino, y el camino es la misión. Por eso que
que si se entiende bien la sinodalidad es eso, que el primer fruto de la sinodalidad es ponernos, recolocarnos cada vez más en la misión. Que Dios nos bendiga, nos conceda una cabeza convertida, corazones ardientes y pies en camino. Muchas gracias de nuevo. Un último comentario por Padre Dean Anué y luego recordemos que tenemos el momento de la foto oficial en el molino, así que luego del comentario inmediatamente para ganar tiempo nos dirigimos al área del molino. Padre Dean Anué. Muchas gracias. ¿Se puedo hablo en italiano o en inglés? En italiano o en inglés? En inglés, en italiano. Italiano. Inglés, En inglés yes, para yes, los traductores. Inglés, para Muchas gracias, su excelencia, por su exposición excelente y por la presentación en general. Gracias por mencionar al Vaticano dentro de esta presentación. No estoy aquí para resolver todos los problemas del mundo, ni todos los problemas de las misiones. Solo quisiera decir que me alegra muchísimo escuchar su mención de la tensión entre la Iglesia Universal y la Iglesia local, una tensión que vemos en Evangelii Nunciandi y lo que llaman tensión dinámica. Todavía existe, incluso con la reforma del Papa Francisco en el predicato evangélico, sigue existiendo esta tensión entre las iglesias universal y local. Y tengo que esclarecer que cuando el Papa redactó Evangelii Gaudium, no estaba ahí en el Vaticano, así que soy inocente en este tema. En todo caso, es un chiste. Solo quisiera subrayar que la reforma del Papa Francisco continúa hoy día y uno de los varios aspectos de esto nos dice o demuestra que para la evangelización sabemos también la fuerza o el costo para los nuevos obispos. Cada año hay dos caucus para los evangélicos, uno para los territorios de la misión y otro organizado para los obispos para el resto del mundo. Y estamos intentando trabajar para unirnos. Si Dios permite, ojalá para el año que viene no habrá solo uno, sino que habrá dos. Y con respecto a la pregunta de Padre Elías, y el nombramiento de los obispos, esto tiene que ver con la tensión entre la Iglesia Universal y la Iglesia local. Así que este es el punto. No tenemos mucho que recalcar aquí, pero sí quisiera subrayar que en la tensión entre la Iglesia Universal y la Iglesia local, en la misión prospectiva, las obras pontificias misioneras están llamados a ser pontificios y episcopales, no al servicio del Papa, pero también a todos los obispos de todos los países. Es por eso que en México nos llamamos obras pontificias episcopales. Padre Antonio, ¿cierto? ¿En español? Así se llama, episcopales.
Entonces estamos al servicio del Papa y también a todos los obispos de la diócesis. Pero quisiera recalcar los dos significados del adjetivo pontificio, obras pontificias. ¿Qué significa? No solamente del Papa o al servicio del Papa o bajo el servicio del Papa, pero también construir puentes, pont de puente entre la Iglesia Universal y la Iglesia local para una cooperación misionera plena y una comunión misionera plena. Y aquí es muy importante subrayar la responsabilidad de la Iglesia local en las acciones misioneras y actividades misioneras de la Iglesia. Quisiéramos estar al servicio de cada misión diocesana para ser instrumentos para abrir los ojos de cada misión diocesana a la misión de la Iglesia Universal. Así que esa es nuestra vocación y desde esta perspectiva, como ha recalcado el Papa también en su mensaje a los directores nacionales en junio pasado, cuando fuimos a Roma, el Papa dijo que nuestra misión no es solamente una misión de distribuir fondos, sino de promover y de fortalecer el espíritu misionero bajo la perspectiva de Dios, pero también en los países de tradiciones largas y viejas. Y aquí es el punto que esto lo estamos desarrollando, y la Unión Misionera Pontificia es ahora responsable de la promoción del espíritu misionero del pueblo de Dios a través de diferentes simposios, causas, formación y animación. No solamente en los países de las misiones, pero también en Europa, en Estados Unidos, en todos los países de tradiciones misioneras antiguas. Y en ese sentido somos el puente entre los dos mundos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, amén. Familia, un pequeño cambio. Vamos ahora al receso para tratar de ajustarnos un poquito al tiempo. En la tarde, cuando regresemos del almuerzo, regresamos ya abrigaditos para ir a la foto. Ahora tomamos unos 5 minutitos de receso, 10 minutos, y regresamos. Es necesario levantarnos, ir al baño, beber café. Regresamos en 10 minutos. 10 minutos regresamos aquí a la sala principal. Buen provecho.